Ok, bueno, vamos a tratar un tema que nos atañe a todos y es la ideología de género, ¿no? Con nuestro hijo salimos al supermercado y en una oportunidad veíamos una pareja haciendo mercado y era una mujer con apariencia de hombre embarazada y su pareja era un hombre pero con apariencia de mujer. Vemos todos estos cuadros y con preocupación decimos, uy, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Cómo están distorsionados todo este tema en cuanto a el sexo, en cuanto a la hombría, en cuanto a la feminidad? Y tratan la sociedad y el mismo mundo de distorsionar qué es un hombre y qué es una mujer. Se difuminan los sexos con los que fuimos creados, con los que nacimos, y estamos librando una batalla. Pero es una batalla que sabemos que la libramos espiritualmente, en oración, pero también debemos ir a la palabra que nos dice la Escritura. No es necesario siempre estar y levantar la palabra, levantar la Escritura y decir, mira, ese es el estandarte y eso es lo que dice Dios en la palabra. Nosotros vemos en nuestra sociedad y desde la misma educación como extraen y quitan a Dios del cuadro para llegar a todo este punto. Entonces, en la imagen que tenemos ahí, un hombre que no se sabe qué es, vemos personas que tú dices, no sé qué es, si será un hombre, será una mujer, y hay una distorsión. Pero esta distorsión ha llegado hasta contagiar a la misma iglesia. Esta nota de la derecha la saqué del periódico El Tiempo. Dice así la vida de un pastor cristiano homosexual en Bogotá. No leí más, simplemente puse el artículo, la verdad me causó gran tristeza, pero es algo que viene. Y no podemos decir, ay no, cerramos los ojos y esto va a pasar. Pero no va a pasar y antes debemos equiparnos y ver la Escritura y cómo podemos trabajar como iglesia en pro de conocer más al Señor y darlo a conocer en medio de esta sociedad que está tan alejada de Dios. Entonces, vamos a ir a la Escritura. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que aprender y que saber? Y lo primero que debemos ver es qué dice la Biblia acerca de nosotros como seres humanos. Vamos al libro de Génesis, que es el libro de los orígenes, donde contestamos las preguntas, de dónde venimos, por qué existimos, cuál es el propósito de nuestra vida, y nos damos cuenta qué es lo que dice Dios en la Escritura. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27 dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Dice que es un texto súper conocido, pero simplemente déjenme destacar algunas cosas. Lo primero, ¿cómo fuimos creados? Notemos que hay un consenso divino en la expresión hagamos. El seno de la Trinidad decidió crearnos. Hagamos al hombre. ¿Cómo nos creó? Dos características: conforme a nuestra imagen, conforme a la imagen de Dios, conforme a la semejanza de Dios. ¿Cómo nos hizo? Finalizando el versículo dice, varón y hembra los creó. No hay tercer sexo, no hay personas que dicen que están atrapadas en el cuerpo de una mujer. No funciona de esa manera. Dios nos creó varón y hembra. Y cada uno, como varón y como hembra, que Dios nos creó, tenemos esta dignidad. Cada ser humano, esa imagen y semejanza de Dios. Y eso nos da nuestro lugar. Eso nos da el lugar que vemos en la Escritura. Ahora, miremos la perspectiva también de este Salmo 100. No sé si cuántos de ustedes les dijeron, cuando les preguntaron a sus papás si fueron planeados o no. ¿Ustedes han hecho esa pregunta? ¿Y sus papás qué contestaron? No, pues fuiste producto de una noche de tragos. No te planeamos, fue que el preservativo funcionó mal. Fue que y nos sacan muchas excusas, pero muchos de nosotros fuimos
La perspectiva de nuestros padres es un accidente. Pero cuando yo leo en Salmo 100, versículo 3, que dice así: en reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Yo, con la autoridad de la Escritura, con lo que dice la Biblia y lo que piensa Dios, ninguno de nosotros es un accidente, ni eres producto de la casualidad. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo, Dios nos pensó. Tenemos un valor que nos da la Escritura, y es que somos creación de Dios. Hombre y mujer somos creación de Dios. No eres el fruto de un accidente, ni de un preservativo dañado, ni de un método de planificación que salió mal, sino fuiste creado, pensado y formado por Dios mismo. No, mira lo que hace la sociedad. ¿La sociedad qué hace y qué enseña? Vamos a quitar a Dios. Quitamos a Dios de la ecuación. Entonces no hay un creador. No tenemos un creador, entonces vienen con teoría del Big Bang, con teoría de cuerdas, un montón de cosas. ¿Qué trae eso? Entonces, si venimos de la evolución, si no hay un creador, pues tú no eres un ser creado, nadie te diseñó, eres producto del azar, no tienes ninguna función, no cumples ningún propósito en esta vida. No tienes propósito. ¿Y con qué terminamos? Tu vida no tiene sentido. ¿Y saben que en nuestra sociedad los jóvenes tienen esta estructura? Porque desde el colegio se les ha enseñado, no hay un creador, no tienes que darle cuentas a nadie, y son jóvenes que viven sin propósito. Son jóvenes que cortan de 9 a 10 años, están pensando ya en cómo me corto, cómo me quito la vida, porque es que no le da yo sentido a mi existencia. Ahora miremos cómo sería el cuadro cuando está Dios. Entonces Dios se presenta en la Biblia como nuestro creador, pero si es nuestro creador también es nuestro dueño. Le pertenecemos porque Él nos pensó, nos hizo. Entonces, ¿cuál es nuestro valor? Tú eres un ser creado, yo soy un ser creado. Entonces, si soy creado, tengo un diseño. Y si tengo un diseño, cumplo una función. ¿Por qué? Porque tengo un propósito. Y si tengo un propósito, tengo una función. Alguien me pensó, alguien me diseñó, entonces mi vida tiene sentido y hay un propósito. Si pesamos las dos cosas, ¿qué sería lo que nos da más valor y más dignidad? Cuando quitamos a Dios de la ecuación, nuestra vida no tiene nada de sentido, pero con Dios, como creador, como nuestro dueño, entendemos que tenemos un propósito y hallamos sentido en nuestra existencia. Ahora, lo que queremos notar aquí es ir a la palabra, identificar cómo somos, cuál es el diseño, cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué ha hecho la sociedad? Distorsionar a un hombre. ¿Qué es un hombre? Y hay unas entrevistas que ustedes pueden ver en internet donde le preguntan a personas que defienden ese tipo de ideologías y dicen, no, es que el hombre y la mujer son construcciones sociales. No podemos definir qué es un hombre, no podemos definir qué es una mujer, pero a la luz de la palabra entendemos qué somos. Entendemos cuál es nuestra función, entendemos cuál es nuestro propósito. De manera que lo que nosotros necesitamos entender es cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra función, a la luz de quién, a la luz de Dios, nuestro creador, quién nos pensó, quién nos diseñó. Si nosotros queremos saber qué funciones tiene esta organeta, ¿a dónde acudimos? No sé qué marca es, creo que llama, sí, y vemos las instrucciones y decimos, mira, este es el propósito, este botón sirve para tal y tal función. Entonces nosotros hallamos el valor y el sentido de nuestra existencia cuando vamos a la palabra y entendemos por qué Dios nos pensó, por qué Dios nos diseñó. De manera que hoy lo que quiero sentar es una base sobre la cual debemos estar trabajando nosotros, debemos estar enseñando a la siguiente generación también y modelando, y es los papeles que cumplimos. Y vamos a iniciar con el varón.
¿Cuál es el propósito del varón? ¿Qué es la función del varón a la luz de la Biblia? Notemos algo, y es el papel del líder. Vamos a ver 4 cosas en cuanto al varón. Primeramente, verlo como el líder, y sobre esa base es la que vamos a ver las otras funciones a la luz de la palabra y a la luz del libro de Génesis. Entonces, ¿por qué el varón es creado como líder? Muchos se preguntarán. Vamos a la Biblia y nos damos cuenta, Dios los creó, tanto varón como hembra, pero al varón lo creó primero. Dios creó a Adán, dice la palabra, del polvo de la tierra en Génesis capítulo 2, versículo 7. Luego, en versículo 8 dice que lo puso en el huerto. Entonces aquí entendamos algo. Dios crea, forma a Adán y lo pone en el huerto. De manera que Dios es el creador, el dueño, pero también es la autoridad sobre el varón. Ahora en el versículo 16 y 17 de Génesis capítulo 2, Dios le da un mandato al hombre. Dice así la palabra: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Lo que debemos ver en este pasaje es conocer también inicialmente el varón como líder. ¿Por qué? Porque Dios lo creó primero, porque Dios es la autoridad sobre él. Dios es el dueño, Adán le pertenece a él porque lo creó, es suyo, pero también es autoridad porque lo puso en el huerto. Y lo siguiente que vemos es que le dio un mandato. Dios le delegó a él una responsabilidad, y es: no comas de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, hablando en cuanto a ser creado primero, no sé cuántos hermanos mayores hay acá. Levanten su mano los hermanos mayores. Mayores que en la familia. Sí, no, que son hermanos mayores de todos sus hermanos. Ahora, ¿ustedes se sienten con autoridad sobre sus hermanos? ¿O en algún momento lo sintieron? Claro, yo veo a nuestro hijo y sabemos: mira, él es el mayor, y él siente una responsabilidad, una carga con su hermano. El ser creado primero, en una manera, tiene más experiencia, más tiempo, y a la vez le otorga como ese sentido de protección, de cuidado. Sí, tal vez no fuimos los mejores hermanos mayores, muchos de ustedes tal vez no fueron sino opresores con sus hermanos menores, pero el ser creado primero, Dios quería ilustrar algo. Dios quería mostrar de una manera gráfica lo que es su propósito. Dice así la palabra. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 12 y 14. Vamos a enfatizar solo en una parte que está subrayada. Dice este texto: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Sé que es un pasaje bastante controversial y chocante, y no pretendo solucionar todo eso en unos minutos. Si alguna pregunta dice la Biblia en Corintios, pregúntele a su esposo. Entonces ya saben a dónde tienen que acudir. Versículo 13. Mira lo que hace el apóstol Pablo. Dice: porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Notemos que el apóstol Pablo, para dar y sentar ese sentido de autoridad del varón aún en la iglesia, con la restauración que hace Cristo en la iglesia, de los papeles que cumplimos, dice y se remite a la historia del Génesis para decir: por eso el varón tiene liderazgo. Por eso el varón tiene liderazgo dentro de la congregación, porque él fue formado primero. Entonces, queremos ver aquí. A veces tenemos unas ideas distorsionadas del liderazgo y vemos el liderazgo como algo superior, como que, ¿por qué los varones y tal vez las mujeres, ahorita con todo el tema del feminismo, dicen: ¿por qué el varón sí tiene liderazgo, nosotros no? Y vamos a un papel secundario. Y bueno, me encantaría poder hablar de todo este tema a la luz de la palabra, pero lo que debemos notar es que el liderazgo es una responsabilidad. No es por mérito ni superioridad, sino debemos entender que es una responsabilidad delante de Dios. Notemos que Dios le encargó a Adán el mandato de no comer del árbol. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sobre Adán caía la responsabilidad de ese mandato que Dios le había dado. Dios se lo delegó a él. Eva come y nota que no pasa nada cuando Eva come, sino es hasta cuando ella da a su marido y Adán come que los ojos son abiertos. Y en ese momento entró el pecado a la humanidad. Lo primero que debemos entender del liderazgo es una responsabilidad, pero también es un liderazgo a la luz de la Biblia en servicio. No es por mérito, no es por superioridad, sino es una delegación de Dios al varón. Miremos otra cosa. ¿Cómo se ve ese liderazgo y esa responsabilidad dentro del mismo Génesis? Notemos que el varón lo que hace es tener que rendir cuentas a Dios. Cuando Adán come de ese fruto, del árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿sabes qué hace Dios? Eva, ¿qué fue lo que hiciste? No. Adán, ¿dónde estás tú? Le pregunta Dios a Adán. Versículo 11 dice: ¿has comido el árbol del que yo les mandé? Dice: yo te mandé, no comieses. Notemos ahora, después de que tiene esa conversación con Adán, lo que le dice Dios en el versículo 17. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol de que te mandé. ¿Cuál es el énfasis de todo esto? Dios le había mandado a Adán. Y es a Adán al que llama a pedir cuentas. Es a Adán al que le dice: ¿qué fue lo que hiciste, Adán? ¿Qué es lo que has hecho, Adán? Debemos entender que el liderazgo es una responsabilidad delante de Dios. El liderazgo a la luz del mundo, ¿qué es? Superioridad, el que manda, el que grita y todo el mundo me obedece y hace lo que yo digo. A la luz de la Biblia es: vamos a dar cuentas a Dios. Tenemos un papel que cumplimos, una responsabilidad delante de Dios. Adán dio cuentas por lo que hizo allí. Dio cuentas por lo que pasó con su esposo. Y sobre sus espaldas cargaba todas las consecuencias. Afectación a él mismo, porque iba a morir. Afectación a su esposa. Afectación a su descendencia. Afectación sobre el planeta entero. De manera que lo que tenemos aquí es que el liderazgo es una responsabilidad. ¿Cómo ve el mundo el liderazgo? Lo ve algo así, ¿no? Entonces, ¿qué es? Como un jefe. ¿Y qué hace todo el mundo? Vamos para allá. Y tienen sus súbditos y ¿qué más grita? Pero deberíamos ir a la palabra y darnos cuenta que el liderazgo es una responsabilidad en servicio, viendo y siguiendo e imitando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de gritar más, no se trata de ser el opresor y el que domina, no, se trata de entender que daremos cuentas a Dios. Y amados varones que están acá, y el desafío al ver todo lo que pasó con Adán, también Dios nos demanda cuentas a nosotros. ¿Qué está pasando con tu familia? ¿Qué has hecho en tu hogar? ¿Qué has hecho con tus hijos? ¿Qué decisiones has tomado tú? Y Dios demandará cuentas de cada uno de nosotros, y es una responsabilidad grande la que tenemos delante del Señor. Es a ti y a mí, a quien Dios llamará y nos preguntará: ¿qué has hecho? ¿Cómo estás guiando a tu familia? ¿Cómo las estamos guiando? En el temor del Señor, llevando a decisiones sabias en base a la palabra. En ocasiones, con toda la distorsión que tenemos, machismo, feminismo, se malentiende todo esto que tenemos que ser como varones. Y en muchas oportunidades he escuchado de hogares en que llega el esposo y todos los hijos tienen que estar en silencio. Llegó su papá y no pueden hablar, no pueden hacer nada porque es que llegó el hombre de la casa y llévele el periódico y llévele las chanclas y no haga silencio, su papá va a ver televisión, no diga nada. Pero amados varones, llegamos de trabajar y debemos entender que nuestro trabajo continúa. Llegamos y lo que necesitamos es seguir trabajando. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra esposa.
nuestra esposa, que necesitamos atenderla, que necesitamos escucharla. Ahí están esos hijos que necesitan tiempo para jugar, para escucharlos, para preguntar qué pasó en el día. El papel del liderazgo no es nada liviano. La responsabilidad que como varones tenemos no es liviana. No es por mérito, y vuelvo y lo digo, ni por superioridad, sino es solo por la gracia del Señor que nos equipa para ello. Pero a la vez también necesitamos entender que es algo gigante y necesitamos del Señor, necesitamos ir ante el trono de la gracia y acudir al Señor en oración, entender nuestro papel, no reconocer nuestra incapacidad, nuestra incompetencia, nuestra insuficiencia para cumplir ese papel, y que en su gracia Dios nos capacite y nos equipe para seguir adelante. ¿Qué ha hecho el mundo? El mundo y nuestra sociedad dañan los papeles, los distorsionan. No sé si para ustedes son familiares estas películas, tal vez no tanto, pero son películas de Disney, una plataforma de Disney que se volvió popular hoy día. Y hay muchas películas aquí, y permítame contarles algunas cosas y cómo se está distorsionando y dañando, porque lo que ha hecho la sociedad es atacar los papeles. Entonces ya el hombre no es el líder de la casa, sino ha sido distorsionado y cambiado. Para los que son de mi generación, o tal vez vieron la película de Toy Story, ¿quién era Woody? Woody era el intrépido, el valiente, yo planeo, vamos a hacer esto. Y las primeras películas, de 1900 y pico, él era quien ejecutaba la acción. Pero llegó la película número 4, ¿y qué pasó con Woody? Entonces ya hay una mujer que lo quitó, lo sacó de ahí, ahora ella es la protagonista, ella es la empoderada, ella es la que decide cómo se hace, ya no es frágil, ya no necesita de un intrépido y valiente que le guíe y que le proteja, sino ella lo hace sola. La película de la parte superior, una película totalmente basura que se llama Luca, y es una familia, y ahí está el papá. ¿Y sabes qué hacen con los papeles de papás en las películas infantiles? Son un cero a la izquierda. Son, y permítanme usar esa expresión, son bobos. O sea, todos los varones en las películas atendan muy bien al contenido que están viendo, tal vez sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, pero se dan cuenta cómo empiezan a sembrar. Este papá de ahí es una persona que, ay, sí, está haciendo tal cosa y no sabe ni qué hacer, no sé qué. Y la mujer es la que sale y lo busca y hace, y hace, y hace. La película Encanto, que fue tan popular aquí en Colombia. ¿Quiénes son las mujeres ahí? Líderes, las que hacen. ¿Y dónde están los hombres? Ese hombre de bigote no puede hacer absolutamente nada porque con el martillo se machaca y es alérgico a todo y es totalmente bruto e insuficiente para su labor. Entonces van opacando y distorsionando el papel de los varones, el papel de las mujeres. Pisotean y distorsionan, dañan, menosprecian. Y en parte entendemos todo esto porque si hay quien sea culpable somos nosotros como varones. ¿Por qué? Porque hemos mal usado ese liderazgo que Dios nos dio. Y a lo largo del tiempo hemos sido no estos cuidadores amorosos que guían su hogar, sino opresores, que distorsionamos y que dañamos y que ejecutamos nuestra autoridad con fuerza, con autoritarismo. Y eso ha hecho que mujeres se levanten contra la autoridad y que salga todo ese tema del feminismo que hoy en día pues daña y distorsiona también lo que es los papeles y las funciones que se cumplen. Pero notemos qué nos dice la palabra. Dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y tenemos un valor y una dignidad y una función. Vamos a ver tres cosas en cuanto a ese liderazgo del varón, y todas comienzan por P, entonces va a ser muy fácil grabarnos. Entonces, Génesis capítulo 2, versículo 15, dice así la palabra: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase.
La primera característica, cualidad del papel del hombre es labrar. En hebreo, no sé hebreo, lo voy a leer en español, porque Bendita sepa mucho más de todo este tema de palabras que ya. Es amar, que significa servir, cultivar y trabajar. La primera P del papel del varón es la provisión. El varón debe ejercer su liderazgo como un proveedor. Dios lo puso y lo puso en el huerto, ¿para qué? Para que lo labrara. El varón fue diseñado por Dios para trabajar, para coger esa fuerza con la que Dios le dotó y trabajar. Ahora notemos que muchos piensan que es que el trabajo es un castigo de Dios a consecuencia del pecado, pero el trabajo ya estaba antes de la caída. En este capítulo 2 nos dice que el hombre fue puesto para labrar, y en el capítulo 3, después de la caída, cuando Dios da las consecuencias, vuelve y le repite: debes seguir trabajando, pero sabes, ahora vas a hacerlo con una disfunción, y es que te va a causar fatiga. Dice en Génesis 3:19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios nos creó más fuertes, hablando físicamente. El varón es, dicen aquí algunos estudios, que 30% más fuerte que la hembra. Tenemos nuestro tejido muscular que pesa más, y hay muchas personas que saben mucho más del tema físico, como doctores y cosas así, y pueden preguntarles a ellos. Tenemos unas diferencias físicas gigantes. Nosotros somos más veloces, nos cansamos menos en cuanto a la fatiga que podemos experimentar. Tenemos glándulas que disipan el sudor, que disipan el calor más rápido, y producimos mayor cantidad de sudoración. ¿Sabes por qué Dios nos diseñó más fuertes que las mujeres? ¿Para qué? Para labrar el huerto. Para que trabajemos. Debes incluirte, por favor. Para trabajar. Claro. Entonces, con estas manos y estos músculos, Dios nos dotó de más fuerza. ¿Para qué? Para labrar el huerto. Somos más fuertes físicamente para cumplir esa función. Cuando vamos al Creador y nos entendemos: mira, si yo soy el que Dios me diseñó para salir y trabajar. Ahora, no que la mujer sea incapaz de trabajar, no que la mujer no lo pueda hacer. Son muy capaces, muy inteligentes, mucho más aún que nosotros como varones para muchas tareas. Pero al entender nuestro diseño, a la luz de la palabra, debemos ver qué es lo que debemos hacer. Y Dios nos pensó, nos diseñó para trabajar. Pero ¿qué hemos hecho con esa fuerza, no? Con esa fuerza la usamos para oprimir a la mujer, tristemente. Esa fuerza la hemos usado como varones, y pedimos perdón por ello, para maltratar a la mujer, para pegarle a la mujer. Pero esa fuerza es para cargar. Y eso debemos enseñárselo a nuestros hijos también. Hijos varones, nuestros hijos son perezosos, ¿no? Pero el varón debemos enseñarle: ven, ayúdame a cargar, ayúdale a tu mamá a cargar, ayuda a tu hermanita con tal cosa, enseñarles esa amabilidad. Dios te dotó de más fuerza, tú eres más fuerte, ayuda a cargar estas sillas, haz esto, hijo. Y eso lo modelamos nosotros desde nuestro ejemplo. De manera que un repasito: Dios creó al varón como líder, porque fue creado primero, le otorgó esa responsabilidad y esa autoridad, y la mujer está bajo la autoridad del varón. Pero también lo puso como un proveedor, porque Dios lo puso ahí con esa fuerza para que labrara el huerto. Entendamos nuestro papel, entendamos cuál es el diseño de Dios y qué es lo que Dios nos puso. Ahora notemos otra palabra aquí, Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. La siguiente función y la siguiente P del papel del hombre, ¿sabes cuál es? La protección. Palabra: proteger, llamar, guardar, atender, proteger, cuidar, cubrir o proteger de peligros o lesiones, defender, preservar en seguridad. Un protector es uno que defiende o protege del daño, del mal o la opresión. Un defensor, un guardián. Dios nos creó
fuertes. Miremos esta imagen, creo que ustedes la han visto, tal vez en internet. ¿Qué está pasando? Creo que es un partido de béisbol, no sé. Creo que es en Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Un bat salió a volar. ¿Qué está pasando en la escena? Hay unas personas atrás que tienen poderes cinéticos y van a frenar el bat con sus manos. Sí. Pero hay un niño disperso en su celular. ¿Qué hace? Tal vez yo asumo que es un familiar, tal vez su padre. ¿Qué hizo el papá? Puso la mano para proteger la integridad de su hijo. Mira las mujeres, mira los que están atrás. Todos están como, vamos a esquivarlo. Pero este varón decidió, con determinación, proteger. Y sabes que esto está muy innato en nosotros como varones, el papel de protectores, pero también el papel de proveedores. Eso es algo que está en nuestro chip. Dios nos diseñó de esa manera, Dios nos pensó de esa manera. Pero para ser protectores necesitamos determinación, necesitamos valentía. Dios anima mucho a los varones. Esfuérzate y sé valiente. Nosotros somos los que tenemos que pararnos cuando entra una plaga en nuestra casa. Y hay que matarla, ¿no? Hay que matar esa cucaracha, hay que matar ese ratón que entró. ¿Sí? ¿Quién debe hacerlo? Nosotros somos los protectores, nosotros debemos velar por los peligros. ¿Ah? La protección es algo que debemos hacer en ese liderazgo. Y esa protección, primeramente, también va para con nuestras mujeres. Debemos proteger la integridad de nuestras esposas, proteger su corazón. El apóstol Pedro dice en su carta, en 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nosotros debemos cuidar y velar por las relaciones que tenemos, primeramente nuestra comunión con el Señor, pero también de ese privilegio que el Señor nos dio a los que estamos casados, de cuidar y velar por el corazón de nuestra esposa. Debemos entender que estamos ahí puestos como esos protectores, como esos cuidadores también, aún de su corazón. Entender que también debemos cuidar a nuestros hijos. Todo eso lo hacemos en el temor del Señor. ¿Cómo protegemos a nuestra esposa? Debemos tener un cuidado especial para con ella, para con su corazón. Y Pedro nos anima, vive con ellas sabiamente. Y nosotros nos rascamos la cabeza y decimos, en ocasiones es difícil, no las entendemos. Y debemos saber que somos totalmente diferentes. Dios nos diseñó no para que seamos iguales, sino para complementarnos. Desde la parte física somos totalmente diferentes. Y gracias al Señor está este versículo también. Santiago capítulo 1, versículo 5. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿No sabes cómo vivir sabiamente con tu esposa? Yo tampoco, pero sabes, pidámosle al Señor. El Señor no nos va a faltar, le pedimos esa sabiduría, pero las esposas tienen necesidades diferentes de cuidado que las que nosotros necesitamos. Ellas necesitan ser amadas, ellas necesitan ser escuchadas, ellas necesitan tiempo, necesitan ser valoradas, y eso es parte del cuidado que como varones tenemos que tener con nuestras esposas. Nosotros decimos, listos, llegamos del trabajo, ¿qué hacemos? Las esposas necesitan un tiempo de sofá, lo llamaba un predicador, tiempo de sofá. ¿Cuál es el tiempo de sofá? ¿Es este? No. No, varón llega del trabajo y sé que estamos cansados, que estamos agotados, pero a esto no debemos llegar, si debemos llegar es a esto. El tiempo de sofá no es un tiempo de acostarnos y tomar el control de la televisión y dar 10.000 vueltas y no ver ningún programa, sino sentarnos y entablar una conversación con nuestra esposa, preguntarle cómo estás y escuchar atentamente. Mostramos cuidado y protección cuando la amamos y cuando nuestros hijos ven que esa madre es valorada, que es protegida, que es apreciada. Y no hay mejor sermón
que podamos dar que uno visible. Estamos protegiendo y amando a nuestras esposas. Pero también debemos cuidar y proteger a nuestros hijos. Tristemente, ¿qué ha hecho la sociedad? ¿No? Daña y distorsiona los papeles. Y en ocasiones hay varones que se enfocan solo en la primera parte. Yo soy el proveedor. Entonces sacan de su bolsillo, aquí está lo del diario, aquí está lo de la comida, ya me desentiendo. No tengo que hacer nada más. Pero hemos de entender que no simplemente eres el proveedor, que Dios te usa para proveer a ese hogar, sino también eres un protector. No se trata de simplemente trabajar, trabajar y trabajar. Y no haces absolutamente nada más en tu casa, sino debes también cumplir ese papel de protector. Dios nos diseñó para labrar el huerto, pero también para guardarlo con esa característica de proteger. ¿Qué hace la sociedad? ¿Qué pasa en los hogares? A veces es el cuadro, ¿no? Hay muchos niños huérfanos, digo yo, en la congregación, pero no son huérfanos porque sus papás murieron, sino porque su papá está ausente en casa. Y ausente no es que no está, sino ausente de que está desconectado de lo que pasa en su casa, está desconectado de su esposa, del corazón de su esposa, del corazón de sus hijos. No sabe qué pasa con ellos, no sabe en qué curso están, no sabe quiénes son sus amigos, no sabe absolutamente nada de sus hijos. Y son padres ausentes y hijos huérfanos. Hace un tiempo salió este numeral, ¿no? No sé si ustedes lo conocieron, es más, esta semana pasada se volvió otra vez popular acá en Colombia porque estaban en la cámara o algo así debatiendo algo en cuanto a la ideología de género también para adentrarlo en la educación. Y ese numeral es: con mis hijos no te metas. Y se volvió muy popular en Latinoamérica hace unos años atrás cuando salió todo este boom de la ideología de género que iba a ser implantada en las escuelas y en los colegios. Pero saben, deberíamos tal vez cambiarlo a algo como métete con tus hijos. Y como padres que vamos a entrarnos, conectarnos con ellos, conectarnos con nuestra esposa, conectar con lo que está pasando en casa y generar esos vínculos. Esos vínculos de conexión se generan desde que son pequeños. A veces los padres trabajamos con el ministerio juvenil y dicen: no, pero es que mi hijo, no, nos hablamos y solo usa monosílabos. Entonces, ¿cómo estás? Bien, sí, bien, y ya, no hay absolutamente nada más de conversación. Pero ¿sabes dónde comenzó mal eso? Desde que eran bebés, desde que eran muy pequeños. No hubo una conexión de que como padres estuviésemos ahí conectados con ellos, jugando con ellas. Tenemos que a veces sentarnos y jugar al té invisible, ¿no? Y coger esos pocillos y no tomar nada, pero estar ahí. Los hijos aprecian esto, cambiar un pañal y conectarnos con nuestros hijos. Hay peligros que se avecinan y nosotros hemos sido puestos como protectores y como cuidadores de nuestras familias y debemos estar en total conexión. Pretendemos a veces, cuando no hemos construido puentes desde pequeños, cuando llegue ese tipero, hablarle a tu hija acerca de no sé, le da dulce al oído para llevársela de la casa. Si yo he creado puentes de conexión, nuestra hija nos va a escuchar, va a atender el consejo. De manera que nosotros debemos estar atentos en cómo conectamos. Si somos protectores de nuestros hijos, en que les animamos a tener buenas amistades. Cuando son pequeñitos, nosotros les cogemos sus amigos, porque yo comparto con esta familia y nuestros hijos se relacionan, yo les cojo los hijos, pero cuando ya son grandes debo enseñarle a mis hijos cómo escoger sus amigos. Dice Proverbios 13:20, dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Debemos guiar a nuestros hijos a que escojan bien sus amistades, a que tomen buenas decisiones también, aún en cuanto a con quién se van a juntar, con quién van a unirse también para casarse. Y la palabra habla mucho de eso. Proverbios 7 dice: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Ahora pues, hijos, oídme. Es como el carácter de Proverbios, de padres aconsejando a los hijos.
toma buenas decisiones, escoge bien tus amigos, pero también debemos protegerlos de la influencia del mundo. Miren este texto, que lo voy a extraer de ahí simplemente para anotar algo. Mateo 24:43 dice en la Biblia de las Américas, pero entiendan esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. ¿Qué hace el padre de familia? Está alerta. ¿De qué? De un peligro que viene. Si supiéramos a qué hora viene el ladrón, no cuidarías de la casa y estarías alerta para que no hurten o no extraigan de tu propiedad. ¿Saben? En nuestra casa tal vez no vengan ladrones, pero en nuestra casa, ¿qué estamos dejando entrar? Como varones debemos ser protectores y cuidadores también de la influencia que está entrando. Veo padres y me preocupa cuando le dan un celular a su hijo y enseñan cualquier tipo de contenido ahí, no velan porque es lo que están viendo. Debemos atender a ese carácter de protector y guardarlos también de la influencia del mundo. Y la última, P, hemos visto al varón como líder, pero lo hemos visto como el proveedor, ahora como el protector, y lo vamos a ver como el pastor. ¿Pastor? ¿Pero acaso hay un pastor? No, cada varón en casa es un pastor. Mira lo que dice Génesis 2:16-17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Dios le otorgó y le dio un mandato al varón. ¿Qué debía hacer el varón con ese mandato? Se lo transmitió a su mujer. Génesis capítulo 3 nos dice en esta conversación que tiene Eva con la serpiente que Adán lo hizo de esta manera. Dios le dio la palabra al varón para que a su vez la comunicara a su esposa. Dios nos ha delegado a nosotros como líderes esa autoridad de transmitir y comunicar el mensaje de Dios a nuestra familia. Somos nosotros los directamente responsables para comunicar la palabra en nuestra casa. Mira lo que Dios dice de Abraham en Génesis capítulo 18, versículo 19. Dios hablando dice: porque yo sé, hablando de Abraham, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios sabía algo de Abraham, y es que él iba a conducir y guiar a su familia en el temor de Dios. Dios nos ha legado a nosotros esa autoridad de ser líderes, de ser responsables, pero también de llevar la palabra en nuestra boca, a nuestra casa. Y esa delegación comienza por mi devoción a Dios, por mi comunión con el Señor. Yo estar nutriéndome y alimentándome de la palabra para a su vez también alimentar a mi esposa y a mis hijos de la palabra. De manera que nosotros debemos primeramente ser ejemplo en nuestra casa. Nosotros podemos quejarnos: es que mi esposa no es piadosa, mis hijos no caminan con el Señor, pero ¿quién de mí? Que de ese autoexamen que yo voy a hacer, una vida piadosa se muestra en un servicio desinteresado a otros. ¿Será que yo estoy sirviendo a otros? ¿Será que yo estoy creciendo en el carácter cristiano, en un carácter perdonador, en un carácter que anuncie esas virtudes de Cristo, en esa santidad personal, en ese espíritu perdonador? Pero también administro bien todo lo que Dios me ha dado. Yo primeramente ser piadoso, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Qué hace Cristo con la iglesia? Dice Efesios 5:26 que Cristo santifica. ¿Y cómo santificó a la iglesia? Dice: habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Si algo que debemos hacer como varones es estar en la palabra, para sí mismo poder dar a nuestra esposa, para poder dar también a nuestros hijos y enseñarles y guiarles en el camino del Señor. De manera que hay algunos consejos prácticos para tener en cuenta como varones y enseñarlos y modelarlos en nuestra casa. Haz un altar familiar.
Debemos estar en la palabra y animar a la familia. Ven, vamos a leer, vamos a orar. Sacamos muchas excusas, ¿no? Es que no hay tiempo, estamos tan ocupados, es que me da pereza, es que yo no quiero tener la enseñanza. Y excusas tenemos y debemos dejar a un lado la pereza y tener iniciativa. Pero también debemos estudiar la palabra. Este texto de Corintios 14:35 es el que dice: si tienes alguna duda, ¿a quién debes acudir? Al esposo. Pregúntale a tu esposo. ¿Por qué? Porque tu esposo debería estudiar mucho más la palabra que tú. Pero ¿qué vemos hoy día, no? Mujeres más abnegadas y dedicadas al servicio. Qué triste. Cuando tiempos de oración, dice: ¿quién quiere orar? ¿Quién levanta la mano? ¿Todos los varones? Como si yo quiero orar. ¿Quiénes asisten a los servicios de oración mayormente? Las mujeres. Debemos tener iniciativa en lo espiritual, tener conversaciones espirituales, y nosotros seamos los que animemos a la casa a decir: ven, vamos a leer, ven, vamos a orar. Nosotros necesitamos tener ese carácter pastoral de guiar a nuestro esposo. Y para concluir, dice que presentaba un monstruo gigante sobre nosotros, sobre nuestro papel. Como líderes tenemos esa responsabilidad de cuidar, de velar, de proteger, de pastorear, pero también de proveer. Y decimos y miramos esas 3 P's y decimos: uy, qué complicado, qué difícil. Y gracias al Señor por su palabra, porque dice en 2 Corintios 3:5, dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Debemos ver la responsabilidad gigante que tenemos de ese papel como varones, que necesitamos modelarlo, que necesitamos enseñarlo a nuestros hijos, porque nuestra sociedad necesita ver qué es un hombre. A veces pensamos en la ideología de género y vamos a debatir ya. No, necesitamos modelar con nuestro ejemplo, enseñarles y llevarlos a la palabra qué es un hombre, qué es una mujer, cuál es la función que cumplimos. Pero al ver lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, debemos simplemente caer de rodillas y decirle al Señor: no puedo. No puedo en mis fuerzas, no puedo. Pero gracias a Dios por ese texto bíblico que nos da una esperanza. Nos da esa esperanza de que no es por nosotros. No eres competente, no soy competente. Ser un varón, un hombre bíblico, no es en nuestras fuerzas, sino es en el poder del Espíritu Santo, que nos capacita, que nos equipa, que nos enseña cómo hacerlo. Y necesitamos siempre ir al Señor, amados hermanos. Cuando nosotros somos esos varones proveedores, protectores del corazón de nuestra esposa, de nuestros hijos, cuando somos esos pastores en nuestra casa que guiamos y conducimos a la familia en el Señor, ¿saben qué pasa con nuestra esposa? Si tú le preguntas a cualquier esposa si te sientes amada, con provisión, cuidada, protegida, puedes seguir a ese varón. Y ya en su corazón y a grito entero dirán: es muy fácil seguir. Tenemos el ejemplo de Cristo, tenemos todo lo que pertenece a la vida y la piedad que nos ha sido dado por su divino poder, de manera que como varones no tenemos excusa. Amados hermanos, queda el papel de la mujer, queda mucho que examinar también del matrimonio, mucho que profundizar en esto. Simplemente quería darles una perspectiva también de lo que es el papel del hombre a la luz de la Biblia. Y espero que hemos sido desafiados con esto. Y sé que aquí hay mujeres que dicen: pero para mí que me enseñan esto. Pero tienes hijos, varones, que necesitamos también enseñarles e instruirles para que se levanten en medio de una sociedad que distorsiona la hombría, que distorsiona la feminidad, y enseñarles con nuestro ejemplo, con la escritura, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que el Señor bendiga su palabra y permítame terminar en una oración.